Ya está en línea Francisco Abundis, director de Parametría, para hablar acerca pues de un tema en el que también tenemos la mirada con mucha atención. Es Irán, un conflicto lejano. Francisco, buenas tardes, un gusto saludarte aquí en El Acento. Igualmente, ¿cómo estás, Adriana? Un gusto. Pues si nos puedes comentar acerca de este tema de Irán, sobre todo cuando estamos hablando de que pues se trata de un conflicto en el que ya esperamos, son horas cruciales las que se están viviendo en torno a esta ofensiva que empezó el 28 de febrero y en la que se está escribiendo pues capítulos cruciales no solo para Medio Oriente, sino para el resto del mundo. Te escuchamos, Francisco. Pues es una reflexión y una medición que hicimos en parametría. Te diría que en general los temas de política exterior para el público mexicano, para el ciudadano, no son nuestra principal preocupación. Es un fenómeno, yo creo que genérico, digamos, los países solemos centrarnos en nuestra propia cotidianidad. En el caso de México, dado el tamaño, dado, digamos, nuestros límites fronterizos incluso, finalmente solamente al sur tenemos Guatemala y al norte tenemos Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países, ya no digas europeos o latinoamericanos que tienen muchísimas fronteras donde pues ellos sí tienen que estar muy pendientes de lo que pasa con sus vecinos, ¿no? México tiene esta característica, esta cualidad de ser un país relativo, en términos de carácter, de preocupación, somos una isla, nos vemos un poco aislados. Y derivado de esto, pues un conflicto que parecería muy lejano, como es el de Irán, pues da la impresión de que no nos tendría que afectar tanto por la distancia, incluso por razones culturales. Hay solo un episodio, digamos, donde nuestras historias como países se cruzan, que fue entre el 79 y el 80, cuando gana la revolución islámica, sale exiliado el Shah de Irán y viene a vivir por un periodo de tiempo a México, muy corto. Dice la historia o sugiere la historia que fue un poco por presión de Estados Unidos, pero el caso es que eh, pues parece ser que para los iraníes nosotros estamos mucho más presentes en su historia. Digamos, no es un gesto que ellos hayan apreciado mucho, que hayamos dado asilo pues el último rey que tuvieron, el último miembro de su monarquía. Pero bueno, esto finalmente fue hace muchísimo tiempo, fue en los 70s, 79, 80. Eh, y te diría que da la impresión de que pues estamos muy lejos. De hecho, hay mucho desconocimiento de la cultura iraní. Mucha gente cree que son árabes cuando en realidad son persas racialmente. Mucha gente cree que hablan árabe cuando en realidad hablan farsi. Y pues en todo caso es una generalización que atiende más a su religión o al mundo musulmán. Dadas todas estas distancias o estas percepciones, pues te diría que en nuestra medición tenemos que los niveles de conocimiento del conflicto son bastante altos, ¿no? Por lo menos, digamos, pasa del 60% de la población, porque es una noticia muy, pues por sus implicaciones, es muy visible. Como dices, esto empezó el 28 de marzo, pero pues he estado prácticamente en los noticieros en primeras planas todos los días desde entonces. Entonces, eso nos genera una idea de que estamos a la mitad de algo pues muy importante, pero no lo vemos. La percepción de riesgo es muy baja. La verdad es que los ciudadanos mexicanos no consideran que estemos en riesgo con este conflicto, pero sí saben que el efecto a nivel mundial va a ser muy alto, ¿no? Incluido México. Y ahí es donde yo creo que nuevamente nuestras historias con este país podrían cruzarse, porque si llevamos esto, Adriana, ya las consecuencias sobre el gobierno de Estados Unidos, pues hay quien considera que esta es tal vez la decisión electoral más seria o más grande que ha tomado
grande en dimensión, grande en consecuencia, que ha tomado el presidente Trump, porque pues muchos consideran que electoralmente va a tener costos muy altos, no tanto por la guerra en sí mismo, sino más bien por un tema de economía. Como bien sabes, los precios de la gasolina se están disparando, los precios del gas se están disparando, los precios y esto es algo que creo que con el tiempo nos vamos a enterar más, de los fertilizantes se están disparando, lo cual pues todo, digamos, todo esta serie o esta cadena de impactos económicos van a derivar en una inflación todavía más alta en Estados Unidos y eso sí es algo que afecta directamente a la base del público estadounidense, en este caso del electorado. Hay que recordar que Estados Unidos tiene elecciones el próximo noviembre, lo que se conoce como elecciones de medio término, y buena parte del poderío de las decisiones que toma el presidente Trump tiene que ver con que tiene el Congreso y el Senado, tiene mayoría en ambas cámaras y eso le ha dado pues carta libre para tomar muchísimas decisiones que de otra manera no podrían haber sido aprobadas. Entonces digo, nuevamente, no obstante esta sensación de lejanía, de que Persia, Irán está muy lejos, nuestro conocimiento es muy bajo, da la impresión de que podría ser un factor fundamental para una de las variables, Adriana, que como bien sabes le preocupa mucho a nuestro país, porque nosotros para Estados Unidos, pues para efectos prácticos no somos un tema de política exterior, ya somos prácticamente política doméstica y en eso tal vez no están tan errados. Te lo doy como dato, 1 de cada 10 mexicanos hoy vive en Estados Unidos. Es decir, en México estamos 130 millones, en México hay cerca de 12 millones de mexicanos. Es decir, más allá de los hispanos, hijos de mexicanos, 1 de cada 10 vive en Estados Unidos. Entonces, bueno, todas estas decisiones que se han tomado sobre los hispanos, sobre los mexicanos, las presiones de las que hemos sido objeto, pues podrían tener una limitada a partir del próximo noviembre, que vengan estas elecciones y venga un posible cambio de liderazgo en Estados Unidos. Se queda el presidente Trump, pero pues es muy probable que ambas cámaras pudieran tener pues un cambio y los republicanos pudieran perder la mayoría en el Congreso y esto debido nuevamente a este evento en particular. Hay muchos otros que han afectado, pero este en particular hace que el presidente Trump hoy tenga los niveles de aprobación más bajos, sea muy cuestionado por esta decisión, porque ahí sí te diría, no hay vuelta de hoja, no hay a quien responsabilizar, es básicamente todo es responsabilidad de este presidente que parece que tomó esta decisión muy a la ligera, de pronto pensó que Irán podía ser como Venezuela y se puede dar un cambio de liderazgo pues en el corto plazo con una leve presión, pues este es un país de 90 millones de habitantes que ha mostrado una capacidad de sobrevivencia, digamos los iraníes en general, pero sobre todo su clase gobernante. Que es algo también Entonces, que sí, sí. nuevamente, bueno, nuevamente, solo para concluir, que nuevamente parece ser que nuestras historias, la de Irán y en México, se podrían estar cruzando por otras razones después de tantos años, ¿no? Y justo es esta la línea con la que termina tu análisis, Francisco. Tal vez Irán está más cerca de lo que creemos y tal vez nuestras historias se vuelven a cruzar de alguna manera, aunque esta vez de manera muy distinta. Cito tu artículo y es justo también lo que han señalado analistas respecto a todos estos cuestionamientos que se han hecho desde Estados Unidos, que han calificado esta decisión de Trump de sumarse a esta ofensiva contra Irán como prácticamente una aventura y haber subestimado todo el potencial
potencial de Irán. A mí me gustaría también, Francisco, porque me llama la atención esta gráfica que muestra la manera en que México, la postura que tiene la población mexicana respecto a rechazar el uso de la fuerza para resolver conflictos, y la pregunta que le hacían en Parametría, ¿cree usted que el gobierno debe mantener esta postura? Esto también llama la atención, la manera en que la población está apoyando la postura que ha mostrado México frente a este conflicto, Francisco. Exactamente, esa es otra pregunta. Gracias por recordarme ese gráfico y esa reflexión. Sí, la ciudadanía en México, digamos, en general coincide con esta posición de no intervención, de no, pues, no tomar posición ni a favor ni en contra en este tipo de conflictos, y pues en ese sentido coincide con las decisiones que ha tomado la hoy presidenta, ¿no? Para algunos es cuestionable, para algunos, digamos, algunos países han tomado decisiones más activas en esto, pero México pues siempre se mantiene en estos niveles de independencia y es muy respetuoso pues de las posiciones o de las partes en estos conflictos, pero como bien señalas, en general la población está de acuerdo con esta posición. Ahí está entonces muy claro por qué y las razones de que Irán realmente no es un conflicto tan lejano como pensamos o como algunos podrían pensar acá en México. Francisco Abundis, muchísimas gracias por este tiempo para el acento. Al contrario, un gusto estar contigo, Adriana. Hasta luego, Francisco Abundis.